Vas conduciendo y, de repente, miras el cuadro y la aguja está clavada en 0. O el número digital se queda congelado. El coche acelera, frena, cambia, normal. Pero tú ya no sabes a qué velocidad vas. Y en ese momento aparece la pregunta que desespera. No funciona el velocímetro en Toyota Yaris. ¿Es una tontería de fusible o me estoy metiendo en un problema caro de ABS, centralita o cuadro? Lo engañoso de este fallo es precisamente eso. El coche puede seguir comportándose como si nada, porque una cosa es que el vehículo se mueva y otra que el sistema esté midiendo y mostrando la velocidad correctamente. La velocidad no sale del velocímetro. El velocímetro solo enseña un dato que le llega desde algún sitio. Y dependiendo del año y la versión del Yaris, ese dato puede venir de un sensor de velocidad en la transmisión, o puede venir del sistema ABS a partir de los sensores de rueda. Dos arquitecturas distintas, síntomas parecidos, y por eso tanta gente cambia piezas al azar. Antes de tocar nada, hay dos ideas rápidas. La primera, conducir sin velocímetro no es solo incómodo. Te expone a multas. Te hace conducir peor sin darte cuenta y, si el fallo está relacionado con ABS o con la señal de velocidad del vehículo, puede afectar otros sistemas. La segunda, el patrón del fallo vale más que cualquier suposición. No es lo mismo que el velocímetro esté muerto siempre, a que falle a ratos. No es lo mismo que el odómetro deje de contar, a que solo falle la aguja. Y no es lo mismo que se encienda la luz de ABS, a que el tablero esté limpio. Así que vamos a ordenar el caos con una forma de pensar sencilla. Primero clasificar el síntoma, luego comprobar lo básico, y solo después apuntar a los sospechosos grandes. Porque el error típico es empezar por el final. No se mueve la aguja, entonces el cuadro está roto. Y a veces sí. Pero muchas veces el cuadro está perfecto, y lo que falta es la señal. Empieza por observar tres cosas mientras el fallo está presente. 1. ¿El odómetro suma kilómetros o se queda parado? 2. ¿Hay luces encendidas, sobre todo ABS, control de tracción o check engine? 3. ¿El fallo es total o intermitente? Si el velocímetro cae a 0 y el odómetro también deja de contar, eso suele indicar que el cuadro no está recibiendo velocidad, no que el motorcito de la aguja se haya muerto. Si el odómetro sigue contando pero la aguja no se mueve, ahí sí empieza a oler a problema interno del cuadro o a un fallo de la parte que mueve la aguja. Si además aparece ABS, el foco se desplaza. Puede que la velocidad venga del ABS y el sistema esté perdiendo la lectura de una rueda, o que el módulo ABS tenga un problema. Ahora, el matiz que mucha gente pasa por alto. Puede no encenderse ninguna luz y aún así perderse la señal de velocidad. Un cable rosado que hace falso contacto, un conector con humedad, una masa floja. Eso puede cortar la señal, lo justo para que el cuadro se quede sin dato, sin que el coche grite con una luz. Por eso el patrón intermitente es oro. Si falla más con lluvia, con baches, al girar, al pasar por badenes, o cuando el coche está caliente, estás viendo pistas de electricidad, no de mecánica. Con esa clasificación en mente, toca el camino de lo simple a lo probable. Y aquí es donde mucha gente se ahorra dinero. Si estás en el punto de no funciona el velocímetro en Toyota Yaris, lo primero no es comprar un sensor. Lo primero es confirmar que el cuadro tiene alimentación y que no hay un fallo tonto de fusible o conexión. Empieza por lo más básico, fusibles. No solo el fusible del cuadro. En algunos coches hay fusibles separados para el panel de instrumentos, para la ECU, para el ABS, para luces de freno, incluso para circuitos que comparten alimentación con el cuadro. Un fusible puede estar medio sulfatado o con mal contacto y fallar con vibración. Si revisas fusibles, no te quedes en mirarlos por encima. Sácalos. Mira si hay corrosión en las patillas. Vuelve a colocarlos firmes. Si encuentras uno flojo,
ya tienes una historia. Después, piensa en masas y conectores. El cuadro de instrumentos es un dispositivo electrónico. Necesita positivo, necesita masa y necesita datos. Si la masa está floja, el cuadro puede hacer cosas raras, reinicios, agujas que caen, iluminación que parpadea, lecturas erráticas. Si además notas que otras cosas del cuadro fallan a la vez, como el indicador de combustible que se vuelve loco o el brillo que cambia, eso refuerza la idea de alimentación o masa. Y ahora, un punto práctico. Si el fallo es intermitente, intenta reproducirlo de forma segura. No se trata de hacer pruebas peligrosas. Se trata de observar. ¿Falla justo al arrancar y luego vuelve? ¿Falla después de 20 minutos? ¿Falla al pasar por un bache? ¿Falla al girar el volante a tope? Cada uno de esos patrones apunta a zonas distintas del cableado. Un fallo que aparece con baches suele ser conector o cable. Un fallo que aparece con calor puede ser un componente electrónico fatigado o una soldadura interna en el cuadro. Un fallo que aparece con lluvia puede ser humedad en conectores de sensores de rueda o en un tramo del arnés. Hasta aquí, todo suena general. Ahora viene lo que de verdad separa un diagnóstico con criterio de un cambio de piezas a ciegas. Averiguar de dónde está saliendo la velocidad en tu Yaris. Y la forma más limpia de hacerlo, sin desmontar medio coche, es mirar la velocidad del vehículo en datos en vivo con un escáner o BD. No hace falta un equipo de taller carísimo para esto. Muchos lectores o BD sencillos, con una app, te muestran un dato llamado algo como Vehicle Speed o velocidad del vehículo. La idea es simple. Si el o BD te muestra una velocidad coherente mientras conduces, pero el cuadro marca 0, entonces la señal de velocidad existe y está llegando a la centralita. En ese caso, el problema está entre la centralita y el cuadro, o dentro del propio cuadro. En cambio, si el o BD también marca 0 cuando el velocímetro marca 0, entonces el coche realmente está ciego de velocidad. El problema está en el sensor que genera esa señal, en el ABS si es quien la calcula, o en el cableado que lleva esa información. Este paso es clave porque destruye el mito número 1. Si la aguja no se mueve, el cuadro está roto. No necesariamente. El cuadro puede ser el mensajero, no el culpable. Supongamos el escenario A. En OBD sí hay velocidad, pero en el tablero no. Aquí hay dos caminos típicos. 1. Fallo del cuadro de instrumentos. Puede ser un problema del motor paso a paso de la aguja en cuadros analógicos, o un fallo de la electrónica interna, o una soldadura fatigada que abre circuito con vibración o temperatura. 2. Problema de comunicación o cableado entre módulos. En algunos coches, el cuadro recibe la velocidad por una línea de datos, no por un cable de señal directo. Si hay un problema en esa comunicación, el cuadro puede perder datos aunque la ECU los tenga. ¿Cómo lo notas sin entrar en electrónica avanzada? Por síntomas acompañantes. Si además del velocímetro fallan otras cosas del cuadro de forma rara, o el cuadro se reinicia, o aparecen caracteres extraños, el cuadro gana puntos como sospechoso. Si todo lo demás funciona perfecto y solo la velocidad no aparece, puede ser una línea de datos o una configuración, pero lo más común sigue siendo un problema interno del cuadro o un conector flojo detrás. Aquí entra una comprobación física razonable. Conectores del cuadro. No hace falta desarmar el tablero entero en este relato, pero sí entender el concepto. Un conector medio suelto, o con pines con óxido, puede dejarte sin una señal concreta. Si el coche ha tenido filtraciones, o se ha limpiado con mucha humedad, o ha pasado por un golpe, no es raro. Y si el fallo es intermitente, un conector es todavía más sospechoso. Ahora el escenario B. En OBD no hay velocidad cuando falla el velocímetro. Aquí es donde se decide si estás ante un sensor de velocidad de transmisión
o ante un problema relacionado con ABS y sensores de rueda. En algunos Yaris, la velocidad se obtiene de un sensor de velocidad del vehículo, el famoso VSS, montado en la transmisión. En otros, especialmente cuando el ABS está presente y el sistema está integrado de cierta manera, la velocidad se calcula a partir de los sensores de rueda del ABS. ¿Cómo distinguirlos sin saber el esquema exacto de tu año? Por pistas. Pista 1. Luz de ABS. Si se enciende ABS y a la vez el velocímetro cae, sospecha de sensores de rueda, cableado de rueda o módulo ABS. Pista 2. El comportamiento del odómetro. Si el odómetro deja de contar cuando el velocímetro cae, es señal de que el coche no está calculando velocidad, no solo que el cuadro no la muestra. Pista 3. Si tu coche tiene control de crucero y deja de funcionar a la vez, también apunta a pérdida de señal de velocidad. No es una regla universal, pero ayuda. Hablemos de los sensores de rueda, porque aquí hay un error muy común. Pensar que un sensor de ABS solo afecta al ABS. En realidad, si el coche usa esos sensores para calcular la velocidad del vehículo, un sensor que falla puede tumbarte el velocímetro, y el fallo puede ser del sensor, del cable que va al sensor, del conector cerca del paso de rueda, o incluso de la corona o anillo reluctor que lee el sensor, dependiendo del tipo. No hace falta entrar en detalles de cada diseño para entender lo importante. Es una zona expuesta a agua, barro, golpes, vibración y movimientos de suspensión. Es el lugar perfecto para que aparezcan falsos contactos. ¿Qué puedes revisar sin herramientas raras? Primero, inspección visual. Mira el cable del sensor en cada rueda, especialmente donde se flexiona con el movimiento. Busca rozaduras, cortes, zonas aplastadas, bridas mal puestas, cables que han quedado tensos. Mira los conectores. Si ves verdín, humedad, suciedad compactada, ya tienes un candidato. A veces, solo limpiar y asegurar un conector cambia la historia. Otras veces, el cable está partido por dentro y solo falla cuando giras o cuando la suspensión trabaja. Si tienes un escáner que lea ABS, mejor, pero no es obligatorio para entender el patrón. Un fallo de sensor de rueda muchas veces deja un código en el módulo ABS y puede encender la luz. Pero también puede ser intermitente y tardar en encender. Y aquí viene el matiz. Diagnosticar solo por luces es una trampa. Puede haber pérdida de señal sin luz inmediata, o la luz puede encenderse y apagarse. Ahora el sensor de velocidad de transmisión, cuando existe, también tiene su propio estilo de fallo. Suele estar en una zona menos expuesta que una rueda, pero sufre calor, aceite, vibración y sobre todo, conectores que se ensucian. Si el VSS falla, el coche puede perder la lectura de velocidad en OBD y en el cuadro. En algunos casos, también puede afectar el comportamiento de la caja automática, porque la transmisión usa información de velocidad para decidir cambios. No siempre se nota como un golpe fuerte. A veces es solo una sensación de cambios raros o tardíos. Si tu Yaris es manual, esa pista desaparece, pero el resto se mantiene. ¿Cómo se comprueba un VSS sin convertir esto en un curso de electrónica? Con dos ideas. 1. Inspección del conector y del cableado cercano. Busca aceite dentro del conector, pines doblados, cable rozado contra el motor o la caja. 2. Medición básica con multímetro si sabes usarlo con seguridad. No voy a darte valores exactos porque cambian por tipo de sensor y versión, pero el concepto es comprobar que llega alimentación si corresponde, que hay masa donde debe, y que la señal cambia cuando el coche se mueve. Si no tienes experiencia, aquí es donde conviene parar y pasar a un taller, porque medir mal puede crear un problema nuevo. Y luego está el sospechoso que nadie quiere, el módulo ABS o la ECU. No es lo más común,
pero existe. ¿Cuándo empieza a tener sentido pensar en eso? Cuando tienes síntomas cruzados, fallos de ABS, fallos de comunicación, varios sensores aparentemente bien, cableado revisado, y aún así no hay velocidad. O cuando el escáner muestra datos incoherentes. En ese punto, el diagnóstico suele requerir equipo más serio, pruebas de continuidad del arnés, y a veces osciloscopio para ver señales. No es el terreno de cambio una pieza y listo. Hay otro error típico que cuesta dinero: cambiar el cuadro porque es lo que veo. El cuadro es visible, el sensor no. Pero el cuadro es caro y, además, puede requerir codificación o ajustes dependiendo del modelo y del mercado. Y aunque no entremos en esos detalles, la idea es simple. Si no has confirmado que el coche está generando y enviando la velocidad, cambiar el cuadro es apostar a ciegas. Volvamos a lo práctico. ¿Qué secuencia te deja más cerca de la verdad con el menor riesgo? Primero, confirma el tipo de fallo: total o intermitente, y si el odómetro acompaña. Segundo, revisa fusibles y conexiones básicas relacionadas con cuadro, y, si aplica, ABS. Tercero, usa OBD para comparar la velocidad real que ve el coche con lo que muestra el tablero. Ese paso, por sí solo, divide el problema en dos mundos: señal existente versus señal ausente. Cuarto, si la señal está ausente, enfoca en VSS o sensores de rueda barra ABS según tus pistas. Si la señal existe, enfoca en cuadro, conectores del cuadro o comunicación. Y ahora, hablemos de dinero sin inventar cifras. Lo barato suele ser lo básico: un fusible, limpiar un conector, reparar un cable, un sensor de rueda o un sensor de velocidad suele ser un coste medio, pero puede subir si está difícil de acceder o si hay que desmontar piezas. El cuadro de instrumentos y los módulos electrónicos suelen ser lo caro, no solo por la pieza, también por el diagnóstico y la posible programación. Por eso el orden importa. Cada paso que haces bien, evita pagar por el paso caro equivocado. Hay un detalle más que te puede ahorrar un disgusto. Cuando el velocímetro falla, mucha gente sigue conduciendo a ojo durante semanas. Y si el fallo está ligado al ABS, podrías estar circulando con el ABS desactivado sin prestarle atención, o con lecturas erráticas que afectan otros sistemas. Si ves luz de ABS encendida, o notas frenadas raras, o el coche se comporta extraño, ahí no conviene estirar la cuerda. No es alarmismo, es sentido común. También conviene separar dos cosas: que el velocímetro no marque y que el coche sea inseguro. A veces es solo el indicador, pero tú no lo sabes hasta que confirmas si la señal de velocidad está fallando en el sistema o solo en la visualización. Por eso el OBD es tan útil. Te dice si el coche sabe su velocidad aunque tú no la veas. Imagina este caso. Conduces. El velocímetro cae a 0. Pero en el OB de la velocidad sigue subiendo y bajando normal. Eso te dice que el problema no está en el sensor de rueda ni en el VSS, porque la centralita sigue recibiendo velocidad. Entonces, ¿qué queda? Conector del cuadro, fallo interno del cuadro, o comunicación. Y ahí la decisión inteligente suele ser revisar conectores y alimentación del cuadro, y si todo está bien, llevar el cuadro a un especialista en reparación electrónica de cuadros, o a un taller que pueda probarlo en banco. Porque cambiarlo sin más puede ser caro y no siempre resuelve. Otro caso: velocímetro a 0, odómetro parado, y en OB de también velocidad a 0. Si además se enciende ABS, el foco se va a sensores de rueda, cableado de rueda o módulo ABS. Si no se enciende ABS y tu versión usa VSS, el foco se va al sensor de transmisión o su cableado. Y si no estás seguro de qué sistema usa tu Yaris, el propio escáner puede darte pistas. Si puedes entrar al módulo ABS y ves errores de sensor de rueda, ya tienes dirección. Si no hay ABS o no hay errores,
el VSS gana puntos. Y el caso más desesperante, intermitente. Hoy funciona, mañana no. Aquí el enemigo es el falso contacto. Y el falso contacto se casa con paciencia. Inspección visual. Mover suavemente arneses con el coche parado y seguro para ver si cambia algo. Revisar conectores por humedad. Buscar zonas donde el cable roza metal. Muchas veces el fallo intermitente no es una pieza mala. Es un cable que está a punto de partirse, o un pin que hace contacto cuando quiere. Si llegas al punto de ir al taller, ve con un objetivo claro. No con, cámbiame el sensor. Ve con información. Diles si en OBD hay velocidad o no. Diles si el odómetro cuenta o no. Diles si se enciende ABS. Diles si el fallo aparece con baches o con lluvia. Esa información reduce el tiempo de diagnóstico y, con suerte, reduce la factura. Un buen taller agradece datos concretos, porque le ahorras horas de prueba y error. Y ahora sí, la frase que resume el problema sin simplificarlo demasiado. Cuando no funciona el velocímetro en Toyota Yaris, el culpable no es el velocímetro. El culpable suele ser la señal de velocidad, su origen, su camino o el lugar donde se muestra. Si sigues el orden correcto, primero separas señal versus visualización, luego separas VSS versus ABS, y solo al final apuntas a módulos caros. Ese orden es lo que evita el clásico cementerio de piezas cambiadas por si acaso. Quédate con esta idea final. El coche puede ir perfecto y aún así el velocímetro estar muerto, porque el movimiento del coche y la lectura de velocidad son dos historias distintas. La buena noticia es que, precisamente por eso, se puede diagnosticar con lógica. Observa el patrón, confirma con OBD, revisa lo básico, y solo entonces decide. Así conviertes un fallo frustrante en un problema acotado. Y, sobre todo, evitas pagar por adivinar.